En principio, la promoción de un diálogo constitucional, el enfoque democrático, deliberativo y finalmente la legitimidad de las sentencias judiciales. Cuando hacemos referencia a la promoción del diálogo constitucional, qué duda cabe, es necesario citar al profesor Roberto Gargarella, que de alguna forma identifica que la forma de abordar estos conflictos que de alguna forma implica la afectación masiva de derechos fundamentales, no tiene que ser abordado solamente desde el enfoque de la participación de una corte de vértice, sino de alguna forma una participación dinámica, extendida, inclusiva, donde participen, por ejemplo, el poder político, universidades, colegios profesionales, entre otros. Por tanto, ese diálogo constitucional que se tiene que construir, evidentemente tiene que ser abierto, plural, inclusivo. Y esto evidentemente tiene una vinculación con el enfoque de democracia deliberativa, puesto que lo que de alguna forma se busca es obtener información y reflexión crítica sobre nuestras opiniones. Aquí, por ejemplo, la incorporación de los llamados amigos de la Corte, escritos de apoyo, audiencias deliberativas que permiten de alguna forma arribar a decisiones que de alguna forma van a generar mayor legitimidad. Y precisamente el profesor Sosa Sacio hace referencia a que las decisiones que finalmente se arriben producto de este diálogo en la jurisdicción constitucional, qué duda cabe, va a generar mayor legitimidad a las propias decisiones de los tribunales. Evidentemente esto es de alguna forma sometido a ciertas críticas, porque algunos consideran que la sola decisión de una corte de vértice de por sí genera legitimidad, pero cuando se trata de abordar conflictos de afectaciones de derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, qué duda cabe, el diálogo constitucional de alguna forma permite arribar a decisiones que de alguna forma generan mayor legitimidad porque involucran a mayores organismos que tienen cierta incidencia directa o indirecta, finalmente no solamente en el resultado del proceso, sino también en el seguimiento o propiamente en la ejecución de la decisión. Ahora bien, las nuevas perspectivas de esta función jurisdiccional constitucional también pasa por identificar lo siguiente: los nuevos desafíos que las Cortes Constitucionales hoy en día tienen que abordar. No solamente vinculado al reconocimiento de la judicialización de los derechos sociales, sino también, por ejemplo, los nuevos roles contemporáneos que finalmente los tribunales constitucionales hoy en día están asumiendo. Por ejemplo, la función reconciliadora, moderadora, integradora, entre otros. Aquí la solución del conflicto pasa por la construcción de una sociedad democrática estable. Además, dentro de esta perspectiva de la función jurisdiccional constitucional también está el rol de las Cortes Constitucionales Deliberativas, y aquí me permito citar al profesor Conrado Méndez, quien hace referencia a que las reglas de deliberación en un escenario óptimo de comunicación entre los tribunales y los participantes. De alguna forma podremos advertir que se generaría una suerte de regla de que a mayor deliberación, mayor grado de probabilidad de obtener una decisión integral que enfrente el problema estructural, como lo vamos a ir desarrollando en la jurisprudencia comparada y nacional también. Pero para esto es necesario establecer ciertos criterios normativos racionales, que lo abordaré también seguidamente. Entonces, más que el diálogo pueda de alguna forma generar algún tipo de separación, todo lo contrario, lo que más bien genera es justamente la colaboración en la construcción de la democracia que enfrente estos problemas estructurales de afectación a los derechos sociales. Como segundo eje de esta exposición, tiene que ver con la judicialización de los derechos sociales y la protección desde la jurisprudencia comparada. Hay un debate en torno a si nosotros deberíamos de asumir la revisión judicial fuerte o la revisión judicial débil, precisamente para poder abordar este tipo de conflictos. Y es que cuando nosotros asumimos que es necesario la revisión judicial fuerte, hacemos referencia a la necesidad de una corte netamente activista que emita órdenes no solamente tipo exhortaciones, sino también ciertos mandatos que involucre cierta reacción por parte del poder político. Para muchos esto evidentemente puede generar de alguna forma una afectación a la separación de poderes. Por tanto, surge la necesidad de que la revisión judicial no sea fuerte, sino todo lo contrario, sea débil, y el poder político en todo caso
cumpla la función que corresponde para poder implementar políticas públicas que de alguna forma enfrenten este tipo de conflictos de tipos sociales, económicos, culturales y ambientales. Nosotros asumimos en realidad la necesidad no de una revisión judicial fuerte ni tampoco de una revisión judicial débil, pero sí de un equilibrio, en todo caso, del control constitucional que tienen que tener las Cortes de Vértice para poder enfrentar esta afectación masiva de derechos. El rol del juez constitucional entonces en la tutela de estos derechos sociales dependerá de alguna forma de las circunstancias políticas y sociológicas. Qué duda cabe, cuando conversamos con algunos profesores europeos, la participación activa de una Corte Constitucional ingresando de alguna forma a hacer un control de políticas públicas pareciera no ser muy provechosa, pero en países del sur global, en países latinoamericanos donde existen brechas sociales, donde existe déficit de políticas públicas o incluso ausencia de estas de parte del Poder Ejecutivo o de parte del Poder Legislativo, de alguna forma las Cortes Constitucionales o las Cortes Supremas finalmente son los llamados para poder abordar este tipo de problemas. Entonces, hacemos referencia a la justiciabilidad y efectividad de estos derechos sociales. No solamente, como dice Abromich y Curtis, meras expectativas o aspiraciones de los estados sujetos a una asignación presupuestal, porque recordemos que los derechos sociales, económicos, sociales y ambientales de alguna forma son abordados como derechos prestacionales o presupuestarios, sujetos todavía a cierta actuación de parte del poder político para poder finalmente tutelarlos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya en el caso Poblet-Vilches y otros, ha hecho referencia a la realización progresiva y obligación de no regresividad en el avance respecto, por ejemplo, de afectación sobre derechos de salud de una persona que padecía VIH y finalmente intenta de alguna forma implementar o que se implemente en ese estado políticas públicas para que puedan abordarse este tipo de afectaciones masivas. El profesor Jorge Portocarrero hace referencia entonces a este reconocimiento como derecho subjetivo que requiere de alguna forma una tutela jurisdiccional efectiva y la acción concreta evidentemente por parte del Estado. Dentro de la jurisprudencia comparada nosotros podemos advertir de alguna manera ciertos ejemplos que ha generado la participación de las Cortes con una suerte de dinamismo, activismo, a veces con ciertas órdenes fuertes y en algunos casos débiles también. Por ejemplo, la Suprema Corte de Estados Unidos, en el caso Board of Education, como ustedes recordarán, es este caso emblemático de segregación racial, en donde existían colegios para niños de tez blanca y para personas de tez negra. Evidentemente, incluso habían buses que permitían cierta circulación para este tipo de niños, que de alguna forma se generaba una suerte de discriminación. La Suprema Corte de Estados Unidos, en este caso emblemático, en este precedente, de alguna forma deja sentado que la Corte asume una función importante para poder desterrar esta discriminación y por tanto genera la implementación de políticas públicas para que puedan construirse, por ejemplo, o puedan generarse nuevos espacios donde los buses no necesariamente tengan que transitar por zonas distintas y que por tanto esa discriminación que se generaba entre estas personas pues evidentemente tendría que finalmente padecer. La Corte Constitucional de Sudáfrica, en el caso Grootboom, hace referencia a una afectación masiva de derecho a la vivienda de muchas personas que por estado de necesidad precario tendrían que desplazarse a otros lugares, pero donde finalmente no había la posibilidad de poder vivir dignamente. Aborda esta situación para también intentar que el Estado en Sudáfrica pueda diseñarse ciertas políticas para poder abordar estos problemas que no solamente tienen vinculación con la afectación del derecho a la vivienda, sino también el derecho a la salud, educación, entre otros. El Tribunal Supremo de la India hace lo propio, la Corte Suprema de Argentina, en el caso Mendoza, derivados de la contaminación ambiental del río Matanza Riachuelo, también aborda este tema para enfrentar la necesidad de que esta afectación o esta contaminación que se venía generando termine siendo abordado desde la Corte Suprema, pero evidentemente implementando ciertas políticas públicas para los poderes políticos vinculados a esta.
La Corte Constitucional colombiana, que duda cabe, es la Corte que de alguna forma ha generado mayor jurisprudencia sobre estos temas. Tenemos el caso emblemático de hacinamiento carcelario, pero principalmente el caso de desplazamiento forzado interno. En Colombia, como ustedes saben, en algún momento hubo cierto conflicto interno producto de las FARC, que generó un desplazamiento masivo de las personas a otros lugares, producto de este terrorismo interno. Y de alguna forma ese desplazamiento evidentemente incluía también ciertos derechos que se venían afectando, salud, educación, vivienda, entre otros. Y entonces la Corte Constitucional colombiana, en este caso emblemático de desplazamiento forzado interno, intenta de alguna forma implementar, o que el poder político implemente esas políticas públicas ante las ausencias o inexistencias de las mismas, para precisamente abordar y tutelar estos derechos masivos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también, en el caso Cuscul-Pirabal versus Guatemala, en este caso que tiene que ver con la afectación del derecho a la salud, de igual forma aborda para que se pueda generar de alguna forma cierta accesibilidad al derecho a la salud de estas personas que padecen el VIH. Como podemos advertir entonces, primero hacemos una identificación de la necesidad de identificar el contexto en el que nosotros nos encontramos. Hemos advertido la necesidad de asumir un tipo de constitucionalismo, desde mi perspectiva un constitucionalismo dialógico, que genera de alguna forma cierta actividad por parte de las Cortes Constitucionales o las altas cortes, como diría el profesor Tarufo, pero sin que esto genere de alguna forma cierta injerencia de tipo fuerte frente al poder político. La jurisprudencia que he hecho referencia de alguna manera permite identificar que han habido cortes que han visto por necesario la implementación de mandatos que permitan justamente la implementación de estas políticas públicas por parte del poder político, y también la intervención de otros organismos estatales que de alguna forma coadyuven con este tipo de decisiones. Pero desde mi perspectiva esto simplemente genera la necesidad de la construcción de un modelo dialógico en la justicia del Tribunal Constitucional peruano. Y es precisamente lo que abordaré seguidamente. Nosotros consideramos entonces la necesidad de un modelo normativo como aspecto medular de la participación democrática. Primero, la necesidad de establecer estos criterios que de alguna forma generan cierta participación democrática de todos los involucrados en la toma de decisión de los tribunales de justicia. Pero que no solamente sea al final de la decisión, sino en realidad debería ser desde el inicio. Pero es esa la conclusión a la que finalmente nosotros vamos a arribar. Estos criterios normativos de tipo dialógico jurisdiccional tienen que ver precisamente con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha venido desarrollando a lo largo de los años. Nosotros hemos identificado como criterios normativos del diálogo jurisdiccional los tres que ustedes pueden visualizar en la diapositiva. En principio, un diagnóstico justificativo del diálogo jurisdiccional. Evidentemente, no todo tipo de procesos constitucionales podrían generar este tipo de diálogo jurisdiccional. El diálogo en la justicia constitucional y finalmente la implementación de este diálogo en las sentencias del Tribunal Constitucional. Vamos a ver. En principio, dentro del diálogo justificativo, dentro del diagnóstico justificativo del diálogo jurisdiccional, nosotros identificamos dos aspectos. Primero, el bloqueo estructural lesivo de derechos y segundo, las circunstancias políticas. Dentro de este bloqueo estructural lesivo de derechos, tenemos que identificar a su vez las vulneraciones repetitivas y de manera sistemática que se vienen produciendo. Y no solamente eso, sino también que se pueda, de algún caso aparentemente aislado o individual, maximizar e identificar también que se puede generar un caso colectivo. O sea, no necesariamente desde el inicio podríamos identificar la afectación masiva de derechos, pero por ejemplo en el caso de desplazamiento forzado es evidente, pero podríamos también advertir que de un solo caso de manera individual en realidad se va a maximizar para poder identificar que no es el único, sino que en realidad se genera una afectación masiva o colectiva. Dentro de las circunstancias políticas, de alguna forma identificamos primero los problemas en el aparato político. Evidentemente, si en un Estado funciona un poder político, ya sea ejecutivo o finalmente legislativo,
no solamente con el diseño de políticas públicas, sino que finalmente éstas se cumplan, evidentemente el tipo de impacto de participación de los tribunales tendría que ser menor. Pero como hemos identificado, existen ciertas características en los países del sur global, la necesidad precisamente de la participación de los tribunales se hace necesario. Deficiencias a nivel de gestión y estrategias públicas. Pueden haber políticas públicas, pero finalmente estas no terminan cumpliéndose. De igual forma, así como en una sentencia estructural puede de alguna forma el tribunal o una Corte Suprema incluso implementar o diseñar para que el poder político lo ponga en práctica, pero si a la larga no existe un seguimiento, una supervisión de esa sentencia, qué duda cabe finalmente estaríamos en lo mismo, como simplemente una ley que terminaría sin cumplirse. Entonces, este es de alguna forma lo que a nosotros nos permite identificar con este diagnóstico estas dos formas que permiten que nosotros podamos de alguna forma hacer un diagnóstico que nos lleve a la necesidad de este diálogo jurisdiccional. Ya el diálogo en la justicia constitucional implica otra cosa. Estamos haciendo referencia al sustento deliberativo. Y dentro del sustento deliberativo, evidentemente lo que vamos a buscar de alguna manera es la maximización de resultados. La deliberación no es un duelo verbal, citando al profesor Conrado Méndez. Conocer las razones jurídicas, precisamente esa deliberación nos permite eso, no es un debate. Métodos dialógicos, la participación de los amigos de la Corte, audiencias públicas deliberativas, escritos de apoyo, procedimientos dialógicos, guías para propiciar la deliberación. Ustedes habrán identificado en más de una audiencia del Tribunal Constitucional cómo se ha generado la deliberación de los magistrados para arribar a ciertas decisiones. Cuando hemos visto esas audiencias deliberativas, que han sido pocas, por cierto, 2 o 3 que el tribunal de alguna forma ha hecho público la deliberación de los magistrados, hemos identificado que cada magistrado ya iba con una postura definida. Casi lo que cada uno hacía es exponer su postura, pero sin que se genere realmente una deliberación. Pareciera más un debate. Por eso la importancia de identificar que dentro de la deliberación no implica el debate o de ideas contrapuestas, porque probablemente no podamos finalmente reflexionar y sacar una conclusión. O sea, no se genera ningún tipo de persuasión. En este procedimiento dialógico nosotros sí consideramos que debería generarse una guía para propiciar la deliberación. Primero, la agenda sitting. Identificar ese problema colectivo que afecta a una cantidad de derechos. En un segundo momento, la participación de los amigos de la Corte, que de alguna forma pueden contribuir de cómo podría resolverse este tipo de conflictos. Escritos de apoyo destinados a cualquier persona natural o jurídica que pueda contribuir con la causa. Audiencia en la vista de la causa, recién se presenta la audiencia en la vista de la causa. El voto del ponente, obviamente ese tiene que hacerse público, para que luego en la audiencia se genere recién ese diálogo constitucional. Eso me parece importante porque ya en ese momento no solamente se conoce el voto del ponente, se ha escuchado a los amigos de la Corte, probablemente escritos de apoyo, la vista de la causa se ha generado, pero ya entonces cada magistrado no solamente tiene una postura, sino que probablemente en esta audiencia o diálogo constitucional podría de alguna forma generarse cierta persuasión, siempre que se generen virtudes epistémicas para esta justicia dialógica. Séptimo, el efecto o los efectos que produce las sentencias estructurales y finalmente la ejecución de las decisiones dialógicas y finalmente el seguimiento y supervisión de este tipo de sentencias. Todo esto podría ser posible siempre que se puedan también poner en práctica estas virtudes epistémicas que voy a hacer referencia: la transparencia, tolerancia, la flexibilidad, la capacidad de aceptación y evidentemente el compromiso de poder resolver este tipo de conflictos estructurales. Luego sigue la implementación del diálogo en las sentencias del Tribunal Constitucional. Nosotros hemos identificado, así como se ha identificado ciertos avances en la Corte Constitucional colombiana desde la primera sentencia que se emitió de tipo estructural en el Perú, también podemos identificar, de acuerdo a las sentencias del Tribunal Constitucional, ciertas etapas que se han venido produciendo.
una etapa de surgimiento o una etapa de identificación. Los primeros casos que se han venido resolviendo, donde de alguna manera el Tribunal Constitucional ha venido dando exhortaciones, por ahí ciertas recomendaciones también. Tenemos los casos de Julio Arellana Cerquén, Gloria Yarlequé, Hassan Camesa, Pedro Marroquín Soto, que tienen vinculación, por ejemplo, con hacinamiento carcelario, afectaciones del derecho a la salud, etapas de afianzamiento o consolidación. Yo identifico aquí, por ejemplo, los casos de la educación universitaria. Como se recordarán ustedes, la ley universitaria nace producto precisamente de una sentencia del Tribunal Constitucional, la necesidad de implementar o de que se genere una ley que permita una reforma a la educación. El caso Malena y Ciesa Fernández, las hermanas Ciesa Fernández, María Díaz Cáceres de Tinoco, también son sentencias que de alguna forma el tribunal ha venido ya no solamente realizando ciertas exhortaciones, sino dando pasos más fuertes de una suerte de activismo judicial un poco más intenso. Etapa de fortalecimiento, yo creo que esta es una etapa importante ya rumbo a la justicia dialógica, el Melchora Castañeda Tuesta de Flores y las condiciones carcelarias. Yo creo que esta sentencia es importantísima porque permite de alguna forma ya no solamente identificar, hacer exhortaciones, sino el tribunal de alguna forma tiene o va generando un rol de tipo más activista. Pero lo que quiero es que no se pierda de vista la necesidad en realidad de una colaboración interinstitucional. Lo que se busca es remover la inercia del Estado para tutelar los derechos sociales ante la práctica renuente, sistemática y reiterada, como diría la profesora Barriga. Las sentencias estructurales y la declaración del estado de cosas inconstitucionales, como dice el profesor Heber Campos, de alguna forma han servido para este tipo de decisiones. Y la pregunta es, en el contexto actual, ¿cómo es que finalmente este tipo de decisiones se vienen implementando? Pero antes de eso, yo he identificado además también una propuesta de clasificación de los efectos que generan este tipo de sentencias estructurales, que son las siguientes. Efecto de tipo compromiso, que genera cierta responsabilidad democrática, efecto de coordinación, un diálogo inclusivo, un efecto de cooperación, trabajo en equipo, un efecto de comunicación, articulación interinstitucional y un efecto de confianza, de seguridad o de principio de seguridad jurídica ante la ciudadanía, el principio de protección de confianza, como diría el profesor Marinoni, ¿no? Esa confiabilidad que las decisiones finalmente permiten que la sociedad pueda advertir que llegar a un tribunal de justicia permite finalmente que se solucionen estos conflictos. Las órdenes judiciales que se han ido emitiendo han sido de baja intensidad, mediana intensidad y alta intensidad. Dentro de las de baja intensidad, lo que de alguna forma se ha podido identificar es primero la visibilidad de estos problemas estructurales y ciertas exhortaciones. Dentro de la mediana intensidad, la declaración del estado de cosas inconstitucional, la participación colaborativa, coordinativa y de seguimiento, y de alta intensidad, que duda cabe, modificaciones de hábito impositivos y a veces también monológicos, ¿no? O sea, más que un diálogo, simplemente una decisión fuerte. Y la ejecución a través del seguimiento y supervisión de sentencias estructurales. El Tribunal Constitucional del Perú ha venido generando en algunas sentencias que hemos hecho en mención cierto seguimiento de supervisión de sentencias estructurales. Fue importante, liderado por la magistrada o ex magistrada Marianela Ledesma Narváez, quien de alguna forma como presidente del Tribunal Constitucional en su momento ha generado la implementación de este tipo de seguimientos. Incluso el tribunal en un primer momento diseñó un reglamento de seguimiento y supervisión de sentencias que hoy en día, producto del nuevo colegiado del Tribunal Constitucional, se ha dejado sin efecto. Por tanto, ya este tipo de seguimiento y supervisión de sentencias no se viene realizando. Pero en los casos en los que el Tribunal Constitucional sí ha desarrollado este seguimiento y supervisión de seguimiento de sentencias estructurales, ha sido importante porque no ha quedado simplemente una decisión retórica en la que se busca de alguna forma enfrentar cierta afectación masiva de derechos, sino que de alguna forma se ha venido comunicando años después
con las instituciones involucradas para la implementación de ciertas órdenes que había dispuesto, para ver si finalmente se está dando resultados o no, porque recuerden que no es un proceso sencillo, es un proceso donde existen gran cantidad de personas que vienen siendo afectadas y una gran cantidad también de derechos que vienen siendo vulnerados. Entonces, la implementación de este tipo de derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, evidentemente no puede ser de alguna forma ejecutado con la decisión de manera inmediata, sino que requiere ciertas actuaciones. Por eso es que estas audiencias de seguimiento y supervisión de sentencia permiten que los tribunales constitucionales, después de emitir este tipo de sentencias estructurales, hagan de alguna forma un seguimiento constante para ver si finalmente se están cumpliendo las órdenes que se han venido implementando. O sea, no se agota con la sola decisión, sino que la ejecución de la misma requiere ciertas actuaciones constantes para finalmente abordar esta problemática. Ya para finalmente concluir, podríamos decir lo siguiente. ¿Hay una influencia del constitucionalismo dialógico en la justicia constitucional? Consideramos que sí. Nosotros asumimos la necesidad de abordar este problema de la tutela de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales desde el constitucionalismo dialógico. Nuevos desafíos, que duda cabe, la función jurisdiccional contemporánea del juez constitucional, pero en clave dialógica, para tutelar los derechos sociales. Estamos haciendo referencia a las cortes deliberativas. Judicialización y efectividad de los derechos sociales, sí. A través de los tribunales de justicia, a través de las altas cortes, la necesidad precisamente de que estos derechos, entre comillas, llamados prestacionales, presupuestarios o inclusive de tercera generación, finalmente sean abordados por los tribunales para que el poder político pueda implementar ciertas políticas cuando sea necesario. La construcción de un modelo dialógico en la justicia del Tribunal Constitucional, estableciendo 3 criterios normativos para un adecuado diálogo jurisdiccional, lo que había hecho mención. El diagnóstico justificativo del diálogo jurisdiccional, la identificación de ese bloque masivo de afectación de derechos y las circunstancias políticas que se tengan que presentar, el diálogo propiamente de la justicia constitucional, no solamente los métodos o el procedimiento, la guía, sino también los tipos de órdenes y los tipos de sentencias que se pueden ir emitiendo dentro de este diálogo, con la participación de todos los involucrados. No solamente es una labor de los tribunales de justicia, sino también de colegios profesionales, ministerios, universidades, etc. Y finalmente la implementación del diálogo en las sentencias del Tribunal Constitucional, como lo he ido explicando. Todo esto de alguna forma nos permite reflexionar que es necesario la construcción de un proceso estructural que cuente con sus propios presupuestos procesales, con su propia legitimidad, actividad probatoria, decisiones estructurales y ejecución. ¿Por qué? Porque las decisiones de los tribunales, o principalmente el Tribunal Constitucional peruano, cuando ha venido emitiendo este tipo de sentencias estructurales o dialógicas, las ha ido realizando en los diferentes procesos constitucionales que nosotros tenemos. Amparos, habeas data, habeas corpus, incluso procesos de cumplimiento, entre otros. O sea, no existe un diseño propiamente procesal que permita, como proceso estructural, abordar este tipo de problemas. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es lo que han venido haciendo otras cortes, en los ejemplos que he puesto en la jurisprudencia comparada. A través de la jurisprudencia ha venido desarrollando este tipo de sentencias deliberativas o estructurales. De alguna forma, con la participación de los amigos de la Corte, o ya en la fase de decisión, cuando los tribunales constitucionales han venido emitiendo ciertas órdenes de implementación de políticas públicas para incorporar a ciertas instituciones y generar un diálogo interinstitucional, lo ha hecho en la fase final. Pero no es que exista un proceso como tal, donde exista estas categorías que acabo de mencionar y los alcances también, por ejemplo, de las decisiones como la cosa juzgada, entre otras. Por eso el título de esta exposición es La tutela estructural, que sería de alguna forma ahora la necesidad impostergable de que el derecho procesal tenga que diseñar un proceso estructural de este tipo para
la tutela de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes al presidente del Poder Judicial de Junín, de la Corte Distrital de Junín. De igual manera a todos, al doctor Dante Torres Altés por su muy interesante exposición sobre la tutela procesal, una necesidad impostergable que debemos suplirla, ¿no es así? Bueno, como el doctor Dante ha dejado algunos temas de carácter básicos para poderlos explicar, creo que me voy a arrogar las facultades para poder desarrollar algunos temas de naturaleza conceptual, porque veo que la concurrencia son sobre todo estudiantes jóvenes, y siendo así sería necesario entender algunos términos que ha utilizado el doctor Dante. Por ejemplo, ¿qué es una sentencia estructural o por qué se habla de estructura cuando se quiere mencionar a este tipo de sentencias y en qué consiste el constitucionalismo dialógico y otros conceptos más? Algo que nosotros debemos tener en cuenta es que ha habido un progreso del desarrollo del Estado liberal, supongámoslo así, el Estado posterior a la Revolución Francesa, con el Estado social y democrático de derecho. Es decir, en un principio el Estado, obviamente después de la Revolución Francesa, las únicas obligaciones que tenían era la de no intervención. Si ustedes leen autores clásicos como Isaiah Berlin o Tocqueville o Benjamin Constant, ustedes se van a enterar de que los únicos derechos que reconocían a las personas eran los derechos de no intervención. Es decir, nosotros como individuos lo único que teníamos era exigirle al Estado de que no interviniese en nuestra vida privada. De ahí la famosa división que hace Benjamin Constant entre la libertad de los antiguos con la libertad de los modernos. La libertad de los modernos es el derecho a la vida privada, es decir, simplemente que el Estado no intervenga. Con el paso del tiempo, el Estado empezó a crecer y también empezó a crecer, ¿qué cosa? La población, porque obviamente la población crece en concordancia con el Estado. Entonces, en ese crecimiento mutuo y conjuntivo, por decirlo así, el Estado ya no tenía como única obligación el de no intervenir y al permitir que las personas hicieran su vida como ellos quisieran. Es decir, que el mercado, en pocas palabras, porque recordemos que la Revolución Francesa es una revolución burguesa que preconizaba obviamente el laissez-faire, es decir, el dejar hacer, dejar pasar. El mercado no podía solucionar los problemas de todos los individuos. Entonces, ante esa situación, ¿qué se genera? Se empiezan a generar segregaciones y situaciones en las cuales hay marginados dentro de la sociedad, es decir, personas que no acceden a todos sus derechos y que no los pueden solventar. Entonces, ante esa situación, a inicios del siglo XX, estamos hablando 1910, 1920, a inicios de estos años se publican dos constituciones que son medulares para el entendimiento del desarrollo de los derechos sociales. La Constitución Mexicana de 1917, la de Querétaro, y la Constitución de Weimar de 1919, que es una constitución que estuvo vigente hasta el ingreso del poder de Hitler en el año 1933. Y estas constituciones, ¿qué es lo que preconizaban? Los derechos sociales. Y ahí empieza a introducirse de manera muy importante para la organización de cualquier sociedad que se generen no funciones de abstención o de no intervención, como en el Estado liberal, en el cual el Estado no intervenía en la vida de las personas y les dejaba hacer a ellos como desearan su vida, por decirlo así, sino que el Estado tenía una obligación con los individuos. Es decir, los individuos que conformaban la sociedad ya no estaban desentendidos del Estado, sino que el Estado tenía que estar vinculados con ellos. ¿Y cómo se vinculaba con ellos? A través de prestaciones o lo que se conoce como obligaciones positivas. Es decir, el Estado ya no se encuentra en una situación de mera abstención o de simplemente ustedes que son la sociedad civil ya se encargan de sus derechos y yo no intervengo, sino que el Estado tiene una función positiva. ¿Y qué implica una función positiva? Obviamente tratar de solventar esas necesidades de aquellos grupos que se podrían considerar rezagados. Y por eso es que se empieza a emitir esas dos primeras constituciones, y que dicho sea de paso fueron la inspiración para la Constitución peruana de 1920, la Constitución de Leguía, que es la primera constitución de carácter social, que después repite la Constitución de 1933, luego la de 1979 y que es modificada con la Constitución de 1993. Entonces nosotros lo que acá vemos es, lo que primero quiero que ustedes comprendan, es que se pasa de un Estado liberal, de un Estado
burgués, o para decirlo más exactamente, de un Estado netamente de no intervención a un Estado intervencionista, es decir, un Estado que se preocupa por sus ciudadanos, porque se preocupa por los integrantes de su sociedad. Es desde ese punto de vista con el que empieza a nacer lo que nosotros ahora entendemos como violencia estructural. Y ahí me quiero detener un poco, porque sé que solamente eso es el tiempo que me han concedido, son 10 minutos. Cuando hablamos de violencia estructural, hablamos de una violencia que viene ejercida por las propias estructuras del Estado. Y ahí viene el término fundamental, creo que, de esta exposición de la disertación del doctor. Porque la estructura implica aquel diseño institucional que resulta siendo insuficiente para solventar las necesidades de toda una sociedad. Es decir, por ejemplo, si nosotros utilizamos este concepto, porque este concepto viene de la antropología, sobre todo de un gran antropólogo llamado Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss escribe la antropología estructural, y eso da pie a la creación del pensamiento estructuralista, que es un pensamiento filosófico francés, que está basado obviamente en las obras de Carlos Marx, porque disculpen acá que ponga estas disertaciones filosóficas, pero quiero que los tengan claro, porque esos conceptos son los que ahora se utilizan. Obviamente la connotación que ahora tenemos es distinta, pero quisiera que me entiendan más o menos la línea de tiempo. Carlos Marx, ¿se acuerdan ustedes que hablaba de las estructuras, no es así? Él decía, ¿dónde se producen las desigualdades? En los modos de producción. ¿Y cuáles eran los modos de producción? Las relaciones económicas que establecen, en este caso, los sujetos económicos. ¿Y quién era el sujeto económico? Obviamente los proletarios. Entonces, esa estructura, para que se pueda mantener, ¿qué necesita? De otra superestructura, y ahí aparece el concepto muy importante de la superestructura que introduce Antonio Gramsci, un pensador italiano, socialista, que señala que para que la estructura pueda mantenerse, es decir, las bases económicas puedan mantenerse, tiene que existir una superestructura por encima de ella. ¿Y esa superestructura por cuál está dada? Está dada por las creencias, las concepciones religiosas, está dada por el arte, etcétera, y también por el pensamiento moral de la época. Entonces, es esta unión de esta estructura más la superestructura la que da posibilidad a entender cómo es que se genera este tipo de problemas. Porque, vuelvo a decir, cuando la sociedad se da cuenta de que existen rezagados dentro de ella, ¿qué empieza a entender el Estado? Que debe tener mayor intervención. Por ejemplo, yendo ya un poco más adelante, la Constitución de 1979, nuestra Constitución, en la 6ª disposición final y transitoria, decía que las disposiciones constitucionales que requieren gasto público deben ser aplicadas progresivamente. Es decir, aquellas disposiciones constitucionales en las cuales esté la necesidad de emitir una erogación por parte del presupuesto público debe hacerse de manera progresiva. Y agregaba, el presupuesto nacional, que se aprueba obviamente cada año, debe tratar de solventar esas necesidades que se generan. De igual manera, la Constitución de 1993 copió ese dispositivo, pero obviamente le quitó la última parte. ¿Cuál es la última parte? La que señalaba justamente de que el presupuesto anual debe tratar de solventar esas brechas sociales o necesidades públicas en la cual están incluidas derechos sociales a través de la emisión de una norma. Entonces, desde ese momento ya el Estado peruano, como se pueden dar cuenta de del pequeño desarrollo histórico que he hecho, el Estado ya empieza a comprometerse en los problemas sociales. Y en el caso peruano tiene una mayor significancia porque no estamos ante un Estado liberal, estamos ante un Estado social y democrático de derecho. ¿Y cuál es la diferencia, ustedes me preguntarán, entre un Estado liberal y un Estado social y democrático de derecho? La respuesta es bastante sencilla y discúlpenme si es que la simplifico. La respuesta es la siguiente, en la desigualdad. ¿Cuál es la primera? El Estado liberal parte de la consigna de que sus ciudadanos todos se encuentran en igualdad de condiciones. Son seres autónomos, lo suficientemente conscientes, muy bien educados, con acceso a los servicios mínimos para poder llevar a cabo el desenvolvimiento de su existencia. Mientras que un Estado social y democrático de derecho parte de la consigna de que sus ciudadanos son desiguales. Existen ciudadanos rezagados, ya sea por cualquier motivo, violencia política, exclusión propiamente estructural, es decir, las instituciones las excluyen, pueden haber también prácticas culturales propiamente de la sociedad que evitan que ciertos agentes que quieren ejercer su derecho no lo puedan ejercer, segregación racial,
segregación étnica, segregación cultural, segregación idiomática. Entonces, todas esas situaciones de desigualdad, ¿qué generan? Obviamente, un daño estructural. ¿Y por qué es estructural? Porque las propias instituciones no se encargan de generar la igualdad. Es decir, por ejemplo, de nada nos serviría a nosotros tener el derecho a la libertad de expresión si es que una persona no sabría leer ni escribir, por ejemplo. O si es que una persona habla en una sociedad donde la mayoría de hablantes son hispanohablantes, pero ella es quechohablante. Dígame, ¿qué libertad de expresión puede ejercer? Ninguna. Y ahí es donde entra también este punto fundamental de este tema de la violencia estructural, porque obviamente el Estado, como agente que lleva a cabo la actividad de la corrección de las desigualdades sociales, está comprometido obviamente en el mejoramiento de la situación de sus ciudadanos. Y es por eso que el Estado, cuando no se preocupa de esto, ¿a quiénes se tiene que recurrir para que esto pueda ser solucionado? Obviamente, de manera directa, ya lo ha dicho el doctor Dante, se tiene que recurrir a los jueces. Los jueces son los encargados de tratar justamente de solventar esos vacíos que ha generado el propio Estado a través de su poder centralizado. ¿El poder centralizado quién lo tiene? Obviamente el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se encarga de las políticas públicas, se encarga de las políticas económicas, pero si es que no las lleva a cabo ni las ejecuta, y obviamente no visibiliza esas situaciones de desigualdad, ¿a quién se tiene que recurrir? Obviamente a los jueces. Ya hemos dicho que, creo que hace mucho tiempo Lambert habló del gobierno de los jueces, ¿no? Y Jeremy Waldron, en famoso libro Law and Disagreement, ha mencionado que el papel fundamental que tienen los jueces para tratar justamente de lograr el desarrollo social es inevitable. Por eso es que estas sentencias mencionadas por el doctor Dante Torres Altés son importantes, sobre todo en sociedades donde el propio poder centralizado, dado a los políticos, dado al gobierno, dado a las instituciones públicas, no son suficientes para llevarlas a cabo. Y acá se genera un pequeño tema, y con esto creo que ya termino, porque creo que me estoy excediendo del tiempo consignado. La necesidad, todos los derechos cuestan. Eso creo que ya hace mucho tiempo nosotros lo debemos tener claro, porque no existe ya un derecho del cual no cueste nada. Es decir, un derecho que no tenga un carácter presupuestario para poder ser solventado. Porque cualquier derecho, por más no intervencionista que sea, es decir, por más que sea simplemente de abstención la obligación del Estado, cuesta, como por ejemplo el derecho a la vida. El derecho a la vida solamente es posible si es que existe todo un aparato de seguridad y de policía que garantice a la vida, y también un aparato judicial que sanciona a quienes infringen con el derecho a la vida. Estos derechos, los derechos llamados sociales, se caracterizan obviamente por su carácter prestacional y por la prestacionalidad que le da el Estado para tratar justamente de que se apliquen de manera progresiva. Nuestra Constitución tiene esa cláusula, ya les estoy mencionando, la cláusula 11ª de la disposición final y transitoria dice que justamente las disposiciones constitucionales que requieran gasto público tienen que ser aplicadas de manera progresiva. Esa progresividad justamente la pueden dar y la pueden ayudar a solventar con las sentencias estructurales, porque con la sentencia estructural lo que uno hace es evidenciar una problemática social. Es, en pocas palabras, poner el dedo en la llaga y hacer entender que el Estado no está haciendo su trabajo suficiente con aquel grupo de personas que tiene una vulneración masiva de derechos fundamentales. Por eso es que el grado de intervención, que lo ha señalado el doctor Dante, es obviamente en 3 niveles. El último, nosotros no tenemos el activismo judicial a tal extremo de que podemos decir un nivel máximo, ¿no?, en el cual haya una imposición directa por parte del juez a todas las instituciones y que les obliga a cumplir con sus obligaciones, sino de que hemos llegado a lo más a emitir alrededor de 17 sentencias de estado de cosas inconstitucional, donde se evidencia que existen ciertos vacíos por parte del Estado que no solventan derechos fundamentales y de manera concreta y sobre todo de manera, por decirlo así, de manera completa. Bueno, habiendo hecho mi pequeño comentario, la única pregunta que le quisiera hacer al doctor, con todo el aprecio, es la siguiente. Por lo que entiendo de su exposición, doctor, usted se decanta por una intervención obviamente dada en razón de las Cortes Vértices, de las Cortes de última instancia. Sin embargo, tenemos una sentencia muy famosa acá de Junín, en la cual un juez
de instancia superior declaró el estado de cosas inconstitucional de una norma que estaba siendo incumplida, la norma que se refería justamente al pago de bonificaciones por preparación de clases de los maestros de la ley del profesorado. Siendo así, yo le pregunto si es que esto no generaría obviamente un activismo mayor de que los jueces, no de altas cortes, de corte vértice o de últimas instancias, sean los únicos que emitan estas sentencias, sino también como apoyo a ellos, también los jueces de salas superiores o incluso de juzgados donde evidencien obviamente las situaciones de vulneración masiva de derechos constitucionales. Muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento al doctor Andrés Gabriel Torpoco González. Tiene el uso de la palabra el doctor Dante Torres. Bien, en principio quiero agradecer a Andrés por su participación para poder hacer algunos comentarios a la exposición que hemos realizado. Me parece muy interesante, no solamente la forma en cómo él ha venido abordando desde un aspecto filosófico y político también, o de filosofía política, para poder abordar y entender el diseño de este tipo de decisiones estructurales. Me parece también importante la referencia que él ha hecho cuando ha considerado, por ejemplo, que podría generarse o que es un problema estructural cuando se afecta un derecho a la libertad de expresión, cuando, por ejemplo, una persona es quechohablante. Y es cierto, el Tribunal Constitucional, en una decisión, la tengo aquí anotada, en la 889-2017, el proceso de amparo, Tribunal Constitucional Ancash, en el caso María Díaz Cáceres de Tinoco, aquí se interpuso un proceso de amparo contra la Municipalidad Provincial de Carhuaz en Amazonas porque había cierta información que esta señora, que de alguna forma tenía un puesto de venta, le cursaron una carta en castellano y era pues una persona quechohablante y por tanto no entendía de alguna forma la información que se le quería brindar por parte de la municipalidad. Interpone un proceso de amparo y precisamente el tribunal identifica, dentro de la exposición, a un paréntesis, hacía referencia a la necesidad de identificar primero ese bloque masivo de derechos y hacía referencia que no solamente puede identificarse cuando exista esa afectación masiva, sino que podría ser a raíz de una sola afectación individual, que aparentemente solamente sería esta persona, pero podemos identificar que realmente esto puede masificarse. Y es lo que hace el Tribunal Constitucional cuando advierte la necesidad de que se pueda diseñar un mapa etnolingüístico en el Perú para poder advertir en qué zonas del Perú precisamente hay personas que son quechohablantes y por tanto el acceso a cierta información no termina siendo eficaz y por tanto generándose diferentes afectaciones de derechos. Lo propio, por ejemplo, en el caso de las hermanas Cies Zamora, cuando se hace referencia a los derechos a la educación, eran personas mayores de edad que tenían la necesidad de estudiar en una escuela primaria y secundaria, pero al ser mayores de edad, inicialmente, de manera razonable, el director de la escuela que estaba cercana a donde ellas vivían, accede a la posibilidad de que estas personas puedan estudiar. Sin embargo, luego de ciertas supervisiones por parte de la UGEL, hacen referencia que no podían estudiar ellas por ser mayores de edad, sino ir a una institución no escolarizada, lo que implicaba de alguna forma el desplazamiento de más de 4 horas del lugar donde ellas vivían hacia estos colegios y de regreso la misma cantidad de horas, lo que evidentemente generaría una evidente afectación de derecho a la educación. Entonces lo que quiero advertir es que lo que el profesor Andrés Torpoco ha hecho referencia sí tiene injerencia en lo que acabamos de mencionar. La pregunta que él hace ahora en realidad es una pregunta que yo he venido pensando y reflexionando mucho para ver si es posible o no que las salas superiores, por ejemplo, puedan emitir, no hablo de sentencias estructurales o dialógicas porque esa es una situación totalmente distinta a la declaración del estado de cosas inconstitucional. Para muchos es un primer paso, la declaración del estado de cosas inconstitucional, para luego emitir una sentencia estructural o dialógica, porque la
sentencia estructural o dialógica, a la que algunos también la denominan, implica la participación coetánea de diferentes instituciones políticas, colegios, universidades para arribar a una decisión. Hay cierto sector que está pensando en que este tipo de decisiones solamente puede ser arribada por cortes de vértice, ¿no? Por la propia función que cumple un tribunal de vértice o una alta corte, por la propia naturaleza de la función de una corte suprema, evidentemente distinta a una corte superior. Pero lo que sí yo advierto es que si es que se pueden identificar ciertas afectaciones y declarar el estado de cosas inconstitucional en una decisión en un órgano de segunda instancia, qué duda cabe, podría realizarse. Inclusive con la participación de ciertos amicus curiae, no existe un impedimento para que los jueces puedan hacer eso, me refiero a los jueces superiores, puedan convocar de alguna forma ciertas audiencias donde puedan participar amigos de la Corte o entre otras instituciones que puedan coadyuvar a esa decisión. Pero esa decisión, de alguna forma, creería que no tendría el alcance masivo a nivel nacional por la estructura y sobre todo por la naturaleza que cumple la Corte de Vértice. Ahora, un órgano de primera instancia me parecería más complejo incluso, pero lo que no significa que ciertas herramientas o ciertas categorías procesales que hemos expuesto puedan de alguna forma utilizarse. De hecho, nosotros tenemos en la Corte de Junín un juzgado de ejecución laboral donde de alguna forma se implementó el seguimiento y supervisión de las sentencias que se habían emitido en estos juzgados laborales, precisamente para hacer el seguimiento y supervisión del cumplimiento de este tipo de decisiones. Es una institución procesal que el tribunal ha utilizado para sentencias estructurales, para hacer seguimiento del cumplimiento de este tipo de decisiones que, como he mencionado, no se agota con la sola emisión, no tiene un efecto inmediato, es de largo aliento. Pero, por ejemplo, nosotros hemos advertido en procesos laborales de reposición donde no se cumplen las sentencias, la necesidad de hacer un seguimiento y una supervisión constante para que finalmente ésta se cumpla. Entonces yo creería que ciertas categorías pueden ser utilizadas en órganos de primera y segunda instancia, pero hasta el día de hoy, puedo cambiar de opinión más adelante, los tribunales de vértice o las altas cortes serían las llamadas a emitir este tipo de decisiones de corte dialógico por la naturaleza que cumplen en la sociedad. Muchísimas gracias.